¿Cómo están mis queridos hermanos? Muy buenas. Dios Padre Celestial me los bendiga inmensamente en este día. Siguiendo con las clases de Formando Predicadores, hoy vamos a ver el quinto capítulo, que es piloto del avión o el predicador en sí. En la clase pasada vimos la ciudad de la Biblia. Eran formas de escudriñar de cómo ingresar a la Biblia y que íbamos a ver ciertos parámetros en los que nos iban a ayudar a comprender un poquito más la palabra para poder así tener un criterio más amplio, ¿sí? Para poder hacer una predicación. Bueno, vamos a empezar primero dándole gracias a nuestro Dios Padre Celestial por permitirnos grabar un video más de enseñanza. A nuestra Madre Santísima, la Virgencita María, que nos siga iluminando y nos siga protegiendo, y especialmente a ese Paráclito Divino, a esa tercera persona de la Santa Trinidad, como es el Espíritu Santo, para que nos siga iluminando y nos permita discernir su santa palabra. Nos ponemos en actitud de oración, mis queridos hermanos, y invocamos su palabra diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, madrecita, regalarte esa rosita que tanto te gusta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A ti también, bendito Espíritu Santo, Paráclito Divino, darte esa gracia y invocarte más que todo para que con tu presencia nos ilumine el pensamiento y podamos discernir tu santa palabra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y esta charla la vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, como les decía, en esta clase de Formando Predicadores vamos a ver el capítulo número 5, consistente a el piloto. Un avión sin piloto no puede navegar, así como una predicación sin predicador tampoco se puede hacer. Entonces, para que un piloto pueda manejar un avión, tiene que tener capacidad y experiencia, ¿sí? Que se llaman horas de vuelo. Horas de vuelo. Ciertas compañías de aviación contratan a estos capitanes de avión, ¿sí? Para que puedan pilotear con su currículum. Y este currículum significa que deben de tener o cumplir ciertos requisitos. Y este requisito significa, uno de ellos es el tener varias horas de vuelo. Asimismo, el predicador tiene que tener ciertos requisitos para poder entrar y hacer una predicación. Pues una de ellas, pues mis queridos hermanos, es la vocación, ¿sí? Porque la predicación es un don, ya lo dijo el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, ¿sí? En el que a él le dice que más le gustaríamos que seamos predicadores, ¿sí? Profetizar la palabra. Entonces, este don de profetizar, nosotros todos los tenemos. Simplemente que hay que pedirle al Espíritu Santo que nos abra ese entendimiento y que nos ayude a buscar ese don. Porque hay un don de profecía, hay otro don de hablar en lengua, hay otro don de ser maestro de la ley, y en fin, ¿sí? El Espíritu Santo a nosotros nos da dependiendo
nuestras necesidades. Entonces, en este requerimiento del predicador, necesita también tener capacidad de entendimiento de la Santa Palabra para poder transitar en la ciudad de la Biblia, como ya lo vimos el capítulo anterior. Entonces, esta capacidad significan horas de vuelo. Vamos a ver que el predicador necesita 7 horas de vuelo, ¿sí? Son 7 formas de poder transmitir sus enseñanzas a través de 7 horas de vuelo. Claro, un piloto normal necesita 1000 horas de vuelo, ¿no? Porque entre más tiempo pase un piloto volando un avión, más experimentado es. Asimismo, mientras que nosotros vayamos leyendo la Santa Palabra, ¿sí? Una, dos y varias veces, nuestra experiencia para poder caminar en la ciudad de la Biblia va a ser mayor, ¿sí? Y en este caso, pues, nosotros vamos a necesitar 7 horas de vuelo. Y empezamos diciendo, mis queridos hermanos, en este capítulo no nos vamos a referir al avión como la torre del control, ni el plan de vuelo, ni a nada técnico, sino al piloto mismo que representa al predicador. La experiencia de un piloto depende de un entrenamiento muy básico, así como las horas de vuelo, que lleva por peso para que él pueda considerar las 7 primeras horas de vuelo del predicador, que son 7 elementos de su vida personal, que lo certifican como un piloto capaz de conducir la nave de la predicación a su destino. Porque si Apolo era tan preparado y elocuente, ¿sí?, que fue enseñado por una pareja, ¿se acuerdan? Que fue Aquila y Priscila. Estos a su vez carecían de cualidades, tanto científicas como elocuentes. Aquila y Priscila tenían más horas de vuelo que el mismo ministerio de la palabra. Ya dijimos que la presentación de la salvación depende de la predicación, pero igualmente es importante subrayar la predicación porque depende del predicador, más que los métodos o técnicas que éste presente. Dios dispone por infinito de que ha querido que la salvación sea a través del hombre y de la mujer, y que nosotros de allí la importancia de ser buenos pilotos para servir en el avión de la predicación. En este tema presentaremos las 7 horas de vuelo que configuran el perfil de un buen predicador. Como hemos dicho, mis queridos hermanos, la predicación depende del predicador. Si no hay una buena predicación, no va a haber un buen predicador, ¿sí? Veamos el segundo punto, que es el cuerpo de la enseñanza, o sea, el perfil del predicador. Si un predicador está capacitado para poder dar sus enseñanzas, ¿sí? Si la experiencia de un piloto se mide por sus horas de vuelo, como se lo dije antes, existen 7 horas fundamentales que configuran el perfil de un predicador. Veamos cuál es la primera hora de vuelo. Se llama la vocación. La primera hora de vuelo se llama la vocación. Lo primero que debe de tener en cuenta un predicador es que se ha sido escogido por Dios para este ministerio. Se trata de un llamado libre, sin ningún mérito de nuestra parte ni por una gracia de Dios, sino que esto tiene que ser es netamente tener la gracia del Señor. En Juan 15:16 dice la palabra: no me han elegido ustedes a mí, sino que yo he sido el que los he elegido a ustedes. Jesús tuvo una confianza en nosotros y nos llamó porque Él quiso, ¿sí? Así como lo vamos a ver en la elección de los 12 apóstoles en Marcos 3, versículos del 13 al 15, en el cual dice la palabra: subió al monte y llamó a los que Él quiso. Instituyó los 12 para que estos estuvieran con Él y para ser enviados a predicar con poder de expulsar demonios, ¿sí? O sea, Él llamó a los que Él quiso. No todos, mis queridos hermanos, tenemos ese talento de la predicación. Por eso les decía, era un don, el don que el Señor nos los regala, ¿sí? No confundamos los dones con el carisma. Los carismas son las vocaciones que nosotros podamos tener, pero el don
El don son las gracias que nosotros recibimos del Señor. En este texto vamos a subrayar, ¿sí? La toma de la iniciativa y la hizo simplemente porque quiso. No hemos sido escogidos por ser los mejores, ni los más santos o capaces, sino para que se manifieste que es por la gracia y por el mérito propio. Uno de los frailes le preguntaba a Francisco: si no eres sabio ni culto, ¿por qué la gente te sigue? El pobre Asís respondió: porque Dios no ha encontrado pecador mayor en quien manifestar su gloria. La poderosa y motivadora razón para predicar es que fuimos elegidos por el amor de Dios, que tuvo confianza en nosotros, y no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto o oído. Pues sobre nosotros pesa la grave responsabilidad que nos hace exclamar como lo hizo San Pablo. Recordamos en 1 Corintios 9:16: ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si no evangelizara. ¿Sí? Qué linda expresión de nuestro querido apóstol San Pablo, ¿no, verdad? Esta vocación profética es como un fuego prendido en los huesos que no se puede extinguir, porque fuimos seducidos por la palabra de Dios. ¿Sí? Jeremías 29. ¿Sí? La certeza de ser llamado es la roca firme sobre la que se edifica nuestro trabajo de evangelizar. Si esto no sería como edificar sobre las movedizas arenas que se erosionan con las tormentas de las dificultades y las rutinas del tiempo. El tener la certeza de que fuimos llamados por uno que nos ama da una nueva dimensión a nuestro trabajo. Los traspiés del circo o los trapecistas del circo vuelan por el espacio dando peligrosas vueltas en las alturas, pero se protegen con una red debajo de ellos. Si por algún motivo les fallara el cálculo, ellos caerían y la red le evitaría romperse los huesos. Si no existiese esa red, no quedaría ningún trapecista vivo, ya que todos caerían alguna vez. De igual manera sucede en la vida apostólica. A veces nos caemos del ministerio, en otras ocasiones hasta nos quieren derribar. Vamos a enfrentar pruebas y dificultades, pero existe una red que nos sostiene en medio de toda la tribulación. El Señor nos llamó a colaborar con Él. Aunque nos fallen otros seguidores o motivos, Jesús sigue siendo el firme que nos sostiene. Aunque nos desanimemos, Jesús nos da ese ánimo. A pesar de que fracasemos en nuestro apostolado, Jesús sigue siendo nuestro fiel y aliado amigo. Así opongamos los demás, Jesús está de nuestra parte. Si ni siquiera nuestro pecado o infidelidad pueda lograr que el Señor aparte de su mano de nosotros. Jeremías 29 lo cité hace un ratito y nos dice la palabra que Jeremías fue llamado desde el seno materno, nos dice la santa palabra. Él no escogió este ministerio y tal vez ni siquiera él lo pidió, pero el saber que había sido escogido desde antes de su nacimiento era como un fuego prendido en sus huesos que nada ni nadie, ni él mismo podía extinguirlo. ¿Sí? Amós, originario del reino del sur, tiene la fuerte experiencia de haber sido llamado, agarrado por Dios de manera irresistible, cuando el sacerdote Amesías de Betel cuestionaba su ministerio. El profeta respondió: Yahvé me tomó detrás del rebaño y Yahvé me dijo: ve y profetiza a mi pueblo de Israel. ¿Sí? Amós 7:15. Dice: ruge el león, quien no teme. Habla el Señor, quien no profetizará. Está en Amós 3:8. El predicador ha escuchado la voz potente de Dios, como un rugido de león que no puede sustraerse.
El don del llamado es permanente porque los dones de Dios son sin arrepentimiento. Nos lo dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 29. Jonás no dejó de ser profeta, ni dentro de la ballena. Jesús tenía clara conciencia de haber sido elegido por Dios. Se le llama el elegido de Dios. Lucas 9:35. Nuestra respuesta al actuar como embajadores, ¿sí?, lo dice Pablo en 2 de los Corintios. Por haber sido llamados somos embajadores con poder, ¿sí?, fieles a quienes nos envía. Tenemos autoridad porque representamos a quienes nos han llamado. En el siglo XVII, los embajadores de la Serenísima República de Venecia no recibían salario porque representaban a Venecia, que era la mayor distinción. Nosotros hemos de sentirnos bien orgullosos de ser representantes del gran Rey y Salvador de nuestro Señor Jesucristo, que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y nos ha enviado como el Padre los envió. A Él está puesta la gloria y el privilegio, que supera a ser presidente de cualquier país o director de una gran empresa. Sin embargo, no debemos olvidar que las autoridades no es propia, sino delegada y temporal. Un día se nos pedirá cuenta. Nos predicaremos por propia iniciativa, sino porque hemos sido llamados. Si yo no escogí este camino, no estoy autorizado a dejarlo por cualquier motivo. ¿Sí? Eso es en cuanto a la primera hora de vuelo, ¿sí?, que se llama el don. Veamos la segunda hora de vuelo, que se llama receptor y transmisor. ¿Sí? Dios se revela de muchísimas y varias formas. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. ¿Sí? Hebreos 1:1. Dios ha sido muy original y creativo para comunicarse. Por ejemplo, a José el carpintero por medio del sueño en el interior de una persona. A Pablo le habló en Atenas por medio de un altar vacío. A Pedro a través de una pesca, un gallo, una visión en Jope. El predicador, como el avión, tiene un radar de alta frecuencia para captar la voz del Señor en la forma de que Él decida revelarse. Es como un radio, primero receptor y luego transmisor. Sus orejas son mayores que la boca, transmite lo que recibe. La más importante para un predicador no es hablar bien, sino escuchar bien. Su característica primordial no radica en tener la elocuencia de los Demóstenes, sino de ser fiel interpretador del mensaje recibido. Después de que Salomón construyó el maravilloso templo de Jerusalén, Dios le propuso: pídeme lo que quieras. El rey contestó solicitando lo esencial: dame un corazón que escuche. Primera de Reyes 3:9. El profeta Ezequiel primero se come el libro y después se transmite el mensaje profético. Ezequiel 3 del 1 al 4. Jesús nos comunicó lo que él antes de escucharlo a sus padres en Juan 1:18. Pedro y Juan afirman que no pueden callar lo que ellos antes han visto y han oído. Hechos de los Apóstoles 4:20. Nuestra respuesta a hablar con Dios antes de hablar con Dios es el predicador que tiene un diálogo permanente con Dios, más que hablar de Dios. No es reportero que permite los otros que ya dijeron o él leyó el libro, sino que es testigo que ha tenido experiencia de Dios. El teólogo Karl Barth en 1806 afirmaba: nadie puede hablar bien de Dios sin antes hablar con Él. Habría cierta vez una joven muy bonita que tenía dos pretendientes. Uno de ellos era silencioso y modesto y el otro muy introvertido y alegre, que presumía siempre
ante los demás de que él tenía una hermosa doncella. Cuánto la quería, etcétera, etcétera, etcétera. A su papá les hablaba siempre de ella y hasta a los desconocidos les contaba quién era el objeto de su amor. Todo el pueblo estaba al tanto de ella a través de lo que él contaba y como contaba sin parar. Por fin un día se casó la joven, pero se casó con el tímido, que nunca hablaba de ella. A la salida de la iglesia le preguntaron al presumido, ¿qué pasó? No decías que, recorriendo su error, confesó, es que mientras yo hablaba de ella, aquel hablaba con ella. ¿Sí? Muchos hablan de Dios, pero pocos hablan con Dios. Nadie va a hablar bien de Dios sin antes hablar con Él. Juan Bautista definió a sí mismo su misión evangelizadora como la voz de uno que clama en el desierto. Juan 1:23. No afirmó que fuera la palabra, sino simplemente la voz. Jesús es la palabra, nosotros el vehículo que transmitimos la palabra. Lo que da vida no es el tono que usemos o las reflexiones que modulemos. Solo la palabra produce vida, pero al mismo tiempo la palabra necesita de una expresión sensible y de ella donde entre que nuestro trabajo, así como sin la palabra la voz resulta estéril. La palabra sin la voz permanece muda. Se necesita una voz que sea la expresión exterior del poder intrínseco de la palabra. En 1 Corintios, Pablo nos dice, en 1 Corintios 1:21, Pablo nos manifiesta, Dios quiso salvar a los creyentes mediante la necesidad de la predicación. Somos instrumentos, pero instrumentos necesarios, ya que Dios quiso salvar a la humanidad mediante la predicación, pues la fe entra por la escucha de la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos manifiesta, por lo tanto, es absolutamente necesario afirmar la palabra que porta. Entre más apto sea el instrumento, menos puede colaborar en los planes de Dios. De aquí la necesidad de prepararnos lo mejor posible para ser fieles instrumentos en la palabra de la salvación. Mientras más adecuado sea el instrumento, mejor puede servir los planes divinos. Un gran cirujano poco puede hacer si en vez de un fino bisturí tiene una hacha o un serrucho. ¿Quién va a convencer del amor de Dios sin antes él estar convencido? La predicación no es como la comercialización de la televisión, que a través de los programas y de las demandas se trata de vender un producto. Nosotros, en cambio, comunicamos un testimonio, una experiencia vivida. Los discípulos de Emaús, Cleofás y su compañero, anunciaban primero un triste mensaje de la muerte de Jesús y como reporteros necesitaban lo que las mujeres afirmaban en cuanto a la resurrección. Eran testigos de la muerte, pero reporteros de la resurrección. Pero en vez de incendiado su corazón con el fuego de la palabra, Jesús regresa al testimonio para que sea un frondoso testimonio de su resurrección. Cada uno nos debemos preguntar, ¿cuál de estas actitudes tenemos? ¿Somos simplemente reporteros de los otros demás o somos testigos que hemos experimentado lo que hemos predicado? Para captar estos mensajes nuevos, el predicador está sintonizado en la frecuencia de Dios. Por esta razón, el programa que Santo Domingo de Guzmán dejó a la orden de predicar los dominicos fue comunicar a los demás lo que se había contemplado primero. En la tercera hora de vuelo, mis queridos hermanos, el predicador es como Jesús, tiene que ser a semejanza de Jesús, ¿sí? Nuestra tercera hora de vuelo corresponde a ser semejante como nuestro Señor Jesús.
Jesús es el modelo de todo predicador porque porque al mismo tiempo es evangelizador que anuncia fielmente una buena noticia. Evangelio, el mismo es buena noticia para el mundo. Su autoridad demandaba de la congruencia entre lo que vivía y de lo que predicaba. La gente reconocía que nadie hablaba como él. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 28 al 29, ¿sí? Nos dice que porque vivía lo que predicaba, por eso Pedro exclamó, solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Sí? En Juan 6, 68, Jesús antes de predicar va al Jordán, donde tiene una doble experiencia. Es lleno del Espíritu Santo, ungido con el poder de la misión que va a comenzar. Sin Espíritu Santo no hay predicación, sino propaganda o legalismo. Dios le declara públicamente su amor. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Marcos 1:11. Nosotros, antes de predicar, hemos de tener también esa doble experiencia de Jesús en el Jordán. De otra manera, nuestras palabras resonarán huecas como si fuera propaganda. Perfil de Jesús, el primero y mayor predicador pintado por los 4 evangelistas. Marcos, evangelizador tartamudo, taumaturgo, evangelizador taumaturgo, que muestra el poder de Dios sobre todo en la cruz. Para Marcos, Jesús siempre está unido en comunidad con sus discípulos y evangeliza más con los 18 milagros y prodigios que realiza que con la palabra y los discursos. En cambio, para Mateo, maestro que enseña con la fuerza de la palabra, Jesús, como nuevo Moisés, enseña y maravilla a las multitudes, resume su mensaje en 5 discursos y revela el ministerio del reino en una policromia de parábolas. En cambio, para Lucas, es pobre y misericordioso. Jesús está lleno de Espíritu Santo y ora constantemente para anunciar la buena nueva a los padres y llama a los pecadores mediante su misericordia sin límite. ¿Sí? Para Juan, la palabra de Dios es hecha carne. ¿Sí? En Juan, es Jesús mismo quien se autopresencia diciendo 7 veces yo soy. ¿Sí? Yo soy el pan de la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Las 2 predicaciones más sublimes de Jesús, que son, primero, el Sermón de la Montaña, donde proclama las cartas magnas de sus seguidores mostrando la interiorización de la ley. Este sermón muestra la fotografía de Jesús y en la bienaventuranza tenemos la radiografía. Aquí no solo enseña a orar, perdonar, abandonarse en la providencia, sino que de manera especial se siente en la pureza de la intención de todo cuanto Él ha realizado. La segunda, la cruz. La cruz en el Calvario está la más excelente y fuente de la sabiduría y del amor de Dios. En ningún libro de la universidad podemos encontrar mejor púlpito para predicar sino en aquella cruz desde el cual Cristo Jesús pronunció sus 7 últimas palabras y dio la vida por los que amaba. Un día, Santo Tomás de Aquino visitó a San Buenaventura y le dijo: quiero que me hagas un favor. Quiero que me hagas un favor. Necesito conocer tu biblioteca, porque te oigo hablar tan bien que quiero ver de qué fuentes la obtienes.
San Buenaventura lo llevó a su celda y corrió una cortina. Allí se encontraba un reclinatorio frente a la imagen de Jesús crucificado, mirándolo fijamente a los ojos que le reveló: Aquí está la fuente de mi sabiduría. Esta es mi biblioteca donde aprendo toda la enseñanza. Santo Tomás sonrió y contestó: se parece a la mía. Hay que creer lo que predicamos y vivir lo que creemos, decía Pablo VI. Si nosotros no vivimos lo que predicamos, es porque no lo creemos. Y si nosotros no lo creemos, nadie nos va a creer. Si no estamos convencidos, no vamos a convencer. El predicador ha tenido contacto directo con Jesús, que es la palabra de vida, y después da testimonio de lo que ha percibido a través de todos los sentidos. Así lo atestigua San Juan. Lo que existe desde el principio lo ha tenido oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, no lo hemos de complacernos ni de tocar nuestras manos acerca de esta santa palabra. Pues la vida se ha manifestado y nosotros la hemos visto y damos testimonio y la hemos anunciado, la vida eterna, que estaba vuelta hacia el Padre y da que no se ha manifestado. Primeramente nos llamó para estar con Él, el cual no es algo estático, sino dinámico. Estar con Jesús para configurarnos con Él. Nuestro primer llamado es reproducir la imagen de Jesús hasta el día de repetir con San Pablo: vivo más yo, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. ¿Sí? Vivo más ya yo, no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Este punto determinante, puesto que Él debe depender de otros dos. Si no permanecemos con Jesús, jamás podremos hablar de su nombre si actualizamos. Para dar fruto y para un fruto abundante que puede permanecer con Jesús, jamás podremos hablar en su nombre sin actuar. Él para dar frutos y un fruto en abundante que permanezca. Los sarmientos deben estar unidos hacia la vid. Cierto judío estaba sorprendido del poder de San Pablo para reprender y expulsar a Satanás. Entonces quisieron imitarlo, pues le resultó contraproducente. Algunos exorcistas judíos intentaron también invocar el nombre de Jesús sobre los hombres que tenían espíritus malos y decían: los conjuramos por Jesús a quienes predican Pablo. Pero en un espíritu malo le respondió: a Jesús lo conozco, a quien y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y arrojándose sobre ellos, el hombre poseído del mal espíritu denominó a uno de los otros y pudo con ellos, de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. ¿Cuántos servidores y apóstoles abandonaron el ministerio y vuelven a su casa llenos de heridas? Porque quienes actuaron en el nombre de Jesús sin antes haber estado con Él, no basta invocar el poderoso nombre de un desconocido de nuestra fe, ¿sí?